Esperamos que esto funcione bien. Con la ayuda de Dios vamos a entrar entonces al séptimo y último tema que en la gracia de Dios hemos podido resolver en este tiempo tan corto, porque la cristología es muy amplia y hemos estado eligiendo, vamos a decir, puntos clave, puntos nobles, donde haya mayor contenido de encanto de la bendita persona de Cristo que eligió venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esos éramos tú y yo. ¿Y qué es entonces la resurrección? Porque hemos visto la muerte de Cristo como aquel glorioso Señor que Él nos ha declarado su amor de muchas maneras, pero yo creo que sin palabras, que sin regalos, que sin otra expresión, no hubo una manera más maravillosa de decir que nos amaba que estar permitiendo que su cuerpo bendito sea clavado en aquella cruz. Allí estaba diciendo a voz en cuello: les amo con amor eterno, les amo incondicionalmente, les amo inmerecidamente, les amo necesariamente porque no les queda otro camino para llegar a la victoria en esta vida presente, a la esperanza de una vida eterna, sino es abriendo el corazón y recibiendo el fruto de su amor, que fue su entrega sacrificial. Porque el verdadero amor se muestra a través del sacrificio, a través de la entrega. Y Cristo entregó su vida por amor de nosotros, pero nos toca examinar aspectos de la resurrección de Cristo, y esto es, vamos a decir, como completar una tarea que comienza en la muerte de Cristo. La muerte y la resurrección son dos eventos totalmente unidos. Cuando Cristo resucitó, no solamente consolida la obra, sino que la hace aplicable. Él murió por nuestro pecado, pero Romanos 5:8 dice que Él resucitó para nuestra justificación. El que nos justifica es Dios, porque Cristo pagó la deuda. Por lo tanto, Cristo es no solamente el justo que murió, sino el que murió en lugar de los injustos para llevarnos a Dios. ¿Y qué es la resurrección? Es el retorno desde la penumbra, desde la lucha, desde la oscuridad, vamos a decir, desde los dominios de la muerte, para volver al sitial de honor que a él le correspondía. Él regresó para ocupar el trono de David, para ocupar la diestra del trono de Dios, para recibir el trono de su Padre. Y tenemos aquí una tipología. Ustedes recuerdan que dijimos que un tipo de Cristo son esquemas divinamente trazados que representan aspectos que se reproducirían, que se iban a exhibir en la vida de Cristo el Salvador. Y acá tenemos algunos de esos esquemas divinamente trazados o tipos. Una tipología de la resurrección, brevemente la vemos en primer lugar en el sacerdocio de Melquisedec, donde se proclama el rey sacerdote, aquel que ya, aún dentro del modelo de Aarón, que significa presentar un sacrificio expiatorio, un sacrificio por el pecado, sin embargo, vamos a decir, este es el modelo, sí,
pero entra dentro de una nuevo orden de cosas, porque en el orden arónico, al envejecer el sacerdote, seguía en la función el hijo, o sea, iba claudicando por el envejecimiento del sacerdote, pero en el orden de Melquisedec, por cuanto Cristo lo recibe por resurrección para no morir jamás, es un nuevo orden, es un sacerdocio real, pero también eterno e inmutable. Entonces, Melquisedec nos habla de un nuevo orden que es el sacerdocio de Cristo. Las dos avecillas, como dijimos ayer, una representaba la muerte de Cristo y la otra, que era colocada dentro de esa taza donde estaba la sangre de la primera avecilla y se la dejaba así untada con sangre volar al cielo, era figura de Cristo en su resurrección, que en la mañana de la resurrección se presenta ante el Padre, entra al trono de Dios con su propia sangre para lograr la expiación eterna de nuestros pecados. En la otra tipología llamada de las primicias, está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Está hablando de que Cristo es el primero en el orden de la resurrección, cuando queda para nosotros como un ejemplo lleno de esperanza. Cristo resucitó para no morir jamás. La resurrección que nos espera, la resurrección del creyente, es para no experimentar la muerte jamás. Y dice así en 1 Corintios 15 y el versículo 20, 1 Corintios 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado, primicia. Esta es la fiesta de las primicias, que era al día siguiente del día de la, vamos a decir, era siempre el 50º día después de la Pascua, y entonces era después del día sábado, era un domingo a la mañana la fiesta de las primicias, y Cristo el domingo a la mañana, Él experimenta la resurrección, y acá dice, Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero después dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo viene, por eso también dice Romanos 8, versículo 11, con el poder con que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, levantará también nuestros cuerpos mortales en su venida. Ahora, este evento de las primicias nos muestra entonces a Cristo resucitado y glorificado, un anticipo de tu experiencia y mi experiencia personal de resurrección. Qué esperanza gloriosa tenemos los cristianos esperando el día de la resurrección. Y también está esta tipología de la vara de Aarón que reverdeció. Ahí en Números capítulo 17 dice en el versículo 8 que cuando vino la mañana a donde habían puesto estas varas, ustedes saben que el pueblo de Israel había pecado porque habían puesto en duda la autoridad del sumo sacerdote Aarón. Y como era una tipología de Cristo, está representando la autoridad que tiene un sacerdote dada por Dios, y nosotros somos un reino de sacerdotes. Nosotros tenemos que tener gran interés en comprobar que Cristo es realmente aquella vara de Aarón que estaba puesta en el tabernáculo, seca,
por la época del año estaba seca, pero al otro día a la mañana cuando abren las varas de todas las otras tribus estaban tan secas como las pusieron allí, pero la vara que correspondía a Aarón, porque tenían puesto el nombre y atado a la vara que decía Aarón, había de la noche a la mañana reverdecido, echado hojas, flores y fruto. Y ustedes saben que el almendro es una fruta que necesita todo el verano para madurar. Y recién cuando madura se abre sola, ¿no es cierto? Es como si la proyecta la planta y cae al suelo sola la fruta madura. Bueno, la vara de Aarón estaba lista para probar lo sabrosas que son las almendras. Es una maravilla que Dios hace para corroborar la autoridad de Aarón, representando que hoy la autoridad suprema sobre tu vida y la mía es Cristo Jesús. Ahora, tenemos algunas predicciones de la muerte de Cristo y predicciones de la resurrección. Aquí, Cristo, así como fue anunciando en cada oportunidad, en 7 lugares diferentes del Nuevo Testamento, de los Evangelios, Cristo anuncia su propia muerte y anuncia su propia resurrección. En cada oportunidad donde dice que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, los cuales le matarán, pero yo resucitaré al tercer día. Y el Señor había dicho en diferentes oportunidades acerca de su propia resurrección. Esto estaba predicho ya en las Escrituras, desde el Salmo 16, por ejemplo, donde dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y también lo manifiesta en el Salmo 22. Ayer conversábamos que desde el 1 hasta el 21 es el diálogo de Cristo desde la cruz con su Padre, pero desde el 22 hasta el final del capítulo del Salmo 22 está diciendo: yo te manifestaré entre mis hermanos. Él resucitó para poner muy en alto que era Dios, y dice: manifestaré a mis hermanos tu nombre. Cristo ha manifestado el nombre del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios Padre pasa a ser, a través de la obra de Cristo, nuestro auténtico Padre celestial, Padre en el tiempo y Padre en la eternidad. Él manifestó el nombre del Padre. Y ahí en Juan 17, en la oración intercesora, vemos en el verso 6 de San Juan 17, dice acá en el versículo 6, Juan capítulo 17: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. Y en tercer lugar, dentro del Antiguo Testamento, tenemos el Salmo 118, cuando él mismo comienza la celebración de su resurrección. Y lo hace junto a los discípulos antes de ir a la cruz y antes de la Pascua, cuando ya se preparaba el día jueves, en la cena que tuvo con sus discípulos. Él está diciéndoles allí, como un recordatorio, que participarían del pan y de la copa en memoria de que Cristo no solamente murió, sino que también resucitó. Y la fiesta que tenemos los domingos a la mañana es nada más que el eterno y continuo festejo de que tenemos un Dios vivo, un Dios que murió y resucitó para darnos a nosotros la vida eterna y la comunión con Él. Ahora, vienen algunas comprobaciones. Ustedes saben el hecho de la tumba vacía, el hecho de la aparición del Señor Jesús después de resucitar. Se aparece muchas veces, primero a María Magdalena, después a las mujeres juntas, después a Pedro cuando corre al sepulcro junto con Juan, después a los discípulos que van camino a Emaús, después estando Tomás ausente, después también a los discípulos estando Tomás presente,
Y allí es cuando el Señor le invita a corroborar que está frente al mismo cuerpo de Cristo que los acompañó durante 3 años, habiendo pasado por el Calvario y teniendo las marcas de la cruz. Ahora, ustedes saben que estamos corriendo. Los invito a correr conmigo. Todo esto merece muchos comentarios que no podemos hacer, pero tenemos el impacto que es analizar las razones por las cuales Cristo resucitó. ¿Por qué Cristo resucitó? Y en primer lugar, Él resucitó porque era Dios y porque Él no podía ser retenido por la muerte. El autor de la vida, que padeció y murió voluntariamente, pero que pudo manifestar: Dios mi Padre me ha enviado y me ha dado la facultad de poner mi vida y también de volverla a tomar. Y entonces Él resucitó por ser Dios. También resucitó porque había prometido que no faltaría quien se siente en el trono de David. Y entonces está cumpliendo el pacto de David. También para ser fuente de vida resucitada. Porque cuando abrimos el corazón, confesando nuestros pecados, pidiendo perdón y reencontrándonos con el Salvador, Cristo entra a nosotros y nos hace participar de su vida de resurrección. Nacemos de Dios, participando de su santa y divina naturaleza, como dice 2 de Pedro 1:4. Es tan bonita esas palabras que usa allí, 2 de Pedro 1:4, donde va diciendo: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Nos ha hecho participantes de la naturaleza. Él se transforma por medio de la resurrección en esa fuente de vida que salta para vida eterna de Juan 7, 37 al 39. El que tiene sed, Juan, está tan cerquita que lo vamos a ver, es tan hermoso. Juan 7 va diciendo, a partir del 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie en medio y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué decía? Dice, esto dijo del Espíritu que iban a recibir de Él, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Pero una vez cumplido ese proceso, como dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, si hemos resucitado nosotros con Cristo, perdón, yo no le di tiempo a buscarlo, Colosenses 3, 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto. Ese es el proceso. Cristo murió, luego todos murieron. Es una muerte inclusiva. Cuando Cristo murió, yo morí para siempre a mis pecados. Nunca voy a morir por mis pecados porque ya morí con Cristo. Cristo murió por mí. Cristo murió mi muerte al pecado. Nos damos cuenta qué maravilla es. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, lo que hemos recibido es la vida de Cristo resucitado. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vamos a ser glorificados. Le veremos cuando Él venga y seremos semejantes a Él en su estado de glorificación. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seréis vosotros manifestados
gloriosamente o con Él en gloria, manifestados con Él en gloria. Así que no solo es la fuente de vida resucitada, también es la fuente del poder de resurrección. ¿Por qué? Porque así como Cristo resucitó, Él tiene por medio de su Espíritu el poder para que cada uno de nosotros, a la final trompeta, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que estén muertos resucitarán, y los que aún vivimos seremos tomados juntos. Primera Tesalonicenses, ¿no es cierto? Vamos leyendo juntos si quieren, Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿Me siguen? Vamos directamente al 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, leamos el versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Si el Señor viene hoy, esa es nuestra condición. Los que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos a llegar al cielo antes que los que tu padre, que mi padre, que ya están en el cielo esperando la resurrección. Dice, no seremos precedentes a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, resucitarán primero. Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Palabra de Dios. No hay que agregar nada, ¿no es cierto? Solamente hay que hilvanarla, solamente hay que recibirla, solamente hay que disfrutarla. ¿La estás disfrutando, mi hermano? Yo pienso que cuando vemos a Cristo resucitado, poder entender qué significa que se abre un manantial, que ese manantial por el Espíritu Santo llega a mi vida, y la vida de Cristo resucitado es la vida de mi alma. Qué hermoso que cantábamos, ¿no? Cuando unos añitos atrás, 30, 40 añitos nomás, ahí cantábamos: es Cristo la vida de mi alma, mi Cristo, es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Qué hermosas canciones que cantamos los cristianos, ¿verdad? Bueno, entonces no solamente Él resucitó por ser Dios, Él resucitó para cumplir el pacto davídico, Él resucitó para ser fuente de vida resucitada, Él resucitó para ser la fuente del poder para que nosotros resucitemos tras Él, sino también Él resucitó para ser cabeza de la iglesia. La iglesia es un cuerpo viviente de piedras vivas, dice 2 Pedro, ahí de piedras vivas, en 1 Pedro 2. Y va diciendo ahí en el versículo 7, y para nosotros, los que creemos, Él está siempre en nuestro corazón, Él es precioso. Ahora, Él como cabeza de la iglesia, Él realmente debe ser admirado, deseado, escuchado, obedecido. El cuerpo de Cristo en la iglesia debe llevar una dirección. La cabeza le da la dirección. ¿Cómo hacemos nosotros con nuestro cuerpo, no es cierto? Le vamos dando dirección, le vamos dando protección, le vamos aseando, vistiendo, toda la tarea de Cristo que nos limpia cada día el corazón, que nos viste con dignidad, etc. Él es cabeza de la iglesia. También dijimos que Él resucitó para ser la garantía de la justificación. ¿Por qué? Porque murió, ofreció un precio de rescate, pero al resucitar demostró que ese precio es de valor infinito, porque es la vida de Dios, del propio Creador, del Señor de la gloria.
que vino, nos buscó y nos salvó. En séptimo y último lugar, Él resucitó para ser primicia de los que durmieron. El anticipo de que Él, después de resucitar, entró al cielo, y así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, y todos y cada uno de nosotros le seguirá hasta el cielo para vivir para siempre con Él. Hay muchas cosas que tenemos que pasar acá por alto, porque yo quiero, en los minutos que quedan, hablar un poquitito de su ascensión. El Señor tuvo una ascensión inmediata a su resurrección. Él, antes de dejarse ver ni tocar por ninguna persona, Él estuvo entrando al cielo resucitado, primeramente para cumplir todo el orden establecido por Dios, cumplir todo lo que había prometido en el Antiguo Testamento, ser esa primicia, ser aquel que nos abría un camino nuevo y vivo hasta la misma presencia del Padre. Así entonces termina su obra redentora, se presenta ante el Padre, produciéndose el hecho de que Él entra al santuario celestial, al cielo mismo, y se presenta por nosotros, diciendo: ya todos los que crean en mi muerte y resurrección tienen la vida eterna en Cristo Jesús, tienen la libre entrada, como dice en Hebreos 4 y en Hebreos 10:22. Acerquémonos pues confiadamente hasta el trono, porque la puerta está abierta, porque Cristo la abrió, y lo que Cristo abre, dice Apocalipsis, nadie lo puede cerrar. Y Él nos abrió la puerta al Padre. Ahora, Cristo va a estar 40 días cumpliendo también una obra y un ministerio entre los suyos, antes de su ascensión definitiva al cielo, que también va a marcar el traslado de la presencia de la segunda persona, que deja de estar presente en este mundo y está sentado a la diestra de Dios, y enviando a su Santo Espíritu, que hoy le hace presente a Cristo en nuestros corazones. Entre la primera ascensión, la mañana de la resurrección, y la ascensión definitiva al cielo, Cristo va a tener un cuerpo diferente al cuerpo que tenía antes de ir a la cruz. Pero es importante destacar las características de ese cuerpo, porque con el cuerpo que Cristo subió al cielo, así vendrá como le habéis visto ir, Hechos 1:8. Y ese cuerpo bendito de Cristo Jesús, que permanece hoy en la gloria, cuando Él viene y nosotros le veamos, seremos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Por eso es tan importante, porque a mí me interesa saber cómo va a ser mi cuerpito en el cielo, y para entenderlo solamente tengo que ver que el cuerpo de Cristo entre las dos ascensiones es el mismo cuerpo con que Él viene a buscarnos, y es el mismo cuerpo a cuya semejanza seremos nosotros glorificados. Ese cuerpo de Cristo tenía carne y hueso. En el cielo tendremos carne y hueso. No se menciona sangre. Todas las conclusiones que queramos sacar serán interesantísimas. ¿Por qué? Porque la vida en la sangre está. Y allá en el cielo nuestra vida no estará en nuestra sangre. Nuestra vida estará en las potencias del Espíritu. Por lo tanto, es una vida imperecedera, que no depende de la sangre. Nuestra sangre, gracias a la respiración, acarrea el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Si cerramos ese contacto, ustedes cierren la naricita un momento y verán que empieza la urgencia, porque la sangre reclama oxígeno y los glóbulos rojos lo van a acarrear a todo el cuerpo. Allá no dependeremos de la respiración, del oxígeno, de los glóbulos rojos, de la glucosa. No vamos a depender de nada más que de Cristo Jesús, cuya fuente de vida eterna se ha derramado para siempre en nuestras almas,
y aparecerán las potencias del alma y el espíritu glorificados para permanecer por la eternidad sin envejecimiento, sin crema, sin masajes, sin aceite, sin nada, hermano. El cuerpo, entre las dos ascensiones, el cuerpo de Cristo podía comer. ¿Cómo no vamos a poder comer si nos tiene preparado un banquete de entrada nomás? La cena de las bodas del Cordero. No quiero preguntar el menú porque sería un imprudente. Atravesaba obstáculos, por lo tanto, el cuerpo de Cristo ya no estaba ligado a las leyes físicas, ni a las leyes gravitacionales, ni a las leyes de la, ¿cómo se llama? De la penetrabilidad de los cuerpos y otras leyes físicas más. El cuerpo de Cristo fue reconocido de inmediato, por lo tanto, conservaba toda su fisonomía. Por lo tanto, en el cielo, ¿cómo le va a doña Betty? ¿Cómo le va a doña Ruth? ¿Cómo le va a Roberto? Qué hermoso. Vamos a poder reconocernos. El cuerpo de Cristo podía ascender, no estaba sujeto a la gravedad. Mientras estamos en la tierra hay gravedad, pero vamos a estar fuera de este escenario terrenal, por lo tanto no existirá la gravedad, podremos movernos a discreción según el plan de Dios. Su gloria estaba velada, pero sabemos que Cristo, cuando asciende a los cielos, dice: quiero volver a tener aquella gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Juan 17. ¿Y qué dice de nosotros? Que seremos glorificados y viviremos a semejanza del cuerpo glorioso suyo. Así que en el cielo nosotros también no tendremos una gloria velada. Qué hermoso que vamos a hacer. Qué impactantes y maravillosos vamos a parecer, porque allá no hay elegancia, no hay cosa que te puedas imaginar que se compare con la vestidura que el Señor nos tiene preparada. Así que el cuerpo glorificado que nos espera será semejante al cuerpo de la gloria suya, como habíamos dicho ayer en Filipenses 3, 20 y 21, ¿no es cierto?, cuando el Señor venga y seremos transformados a su propia imagen y semejanza. Este es mi acusador. Así que entonces todo esto, revisando muy brevemente, el Señor en el cielo, lejos de estar desocupado, terminó todo, está sentadito en el trono. No, Cristo dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. A Él le interesa la gente que trabaja. Y acá en el mundo nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo, laboradores. Dios no quiere personas desocupadas. Y Dios no llama a su obra a los que están desocupados, sino que a los que están trabajando. Dios aprecia mucho el trabajo. Cristo tiene 7 trabajos diferentes. Tiene el ejercicio de autoridad universal. Manda todas las cosas, aunque los hombres en este mundo crean que deciden cosas. Pero Él mueve hasta el corazón de los reyes y hacen todos su perfecta, santa y poderosa voluntad. El ejercicio de autoridad universal. Él es cabeza de la iglesia, o sea que hoy está disfrutándonos porque somos su cuerpo. Nos cuida, nos ama, nos mima. Tenemos que aprender a percibir y disfrutar cada mimo de Dios. Él es el que da los dones. Él está ejerciendo el ministerio de la intercesión continuamente ante el Padre por nosotros. Él es nuestro abogado, defendiéndonos cada vez que estamos en conflicto, cada vez que pecamos y venimos de rodillas llorando, arregla todo inmediatamente con la inagotable bendición del poder precioso de su sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Él está construyendo nuestras mansiones. Voy a preparar lugar para vosotros.
Y cuando preparé el lugar, yo vendré otra vez, os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice Juan capítulo 14. Ahora, el séptimo, es que él está casi levantándose de la silla. Actitud expectante. ¿Por qué? Porque él no sabe en qué momento el Padre le dice, ve a buscar a tu amada novia, a tu prometida, a tu iglesia, ve a buscarla. Ahí está esperando la voz del Padre. Cuando el Padre lo diga, él puede buscarnos. Qué maravilla. Actitud expectante, porque dice que nadie sabe el día ni la hora, solo mi Padre. Mi Padre sabe el día y la hora en que yo vaya a buscarlo. Ni el Hijo, sino el Padre. Qué maravilloso que es eso. Le encanta estar en esa actitud expectante, como un enamorado, que le han dicho que en cualquier momento le dan el boleto para ir a buscar a su amada, pero no sabe qué día se lo dan. Y va y golpea todos los días a la puerta. ¿Es hoy? ¿Es hoy? Es hoy actitud expectante de Cristo, nuestro amoroso Salvador. Y por último, en estos minutos que quedan, y me encanta poder decir, esta parte donde el Señor hoy es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es el sacerdote? Es la boca del pueblo delante de Dios. Él está continuamente intercediendo por nosotros. Él está continuamente observando cada una de nuestras necesidades. Nuestro amoroso sumo sacerdote, aquel que está por nosotros ante el Padre. Y Él lo hace de una manera maravillosa y perfecta por las características que reviste. Hay 7 perfecciones que podemos destacar en el sumo sacerdote, Cristo Jesús. Si leemos 2 o 3 escrituras, nos damos cuenta de la importancia que Dios le da a este tema. Por ejemplo, Hebreos capítulo 3, dice en Hebreos 3 y verso 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Dice el 4.14. Por tanto, Hebreos 4.14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Capítulo 5, en el 5 y el 6, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el mismo que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Hoy su padre también le dijo, tú eres sacerdote para siempre. 6:20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso llegamos al capítulo 7 para ver las 7 perfecciones del sumo sacerdote. Y en primer lugar, ustedes ven el versículo 2, dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, que significa Rey de Paz. ¿Qué está diciendo? El sumo sacerdote es un rey. Es la realeza de nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es mi sumo sacerdote? El Rey de Reyes. Un rey. Segundo, dice el versículo 4. Considerad, hermanos míos, considerad cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Porque Abraham, espiritualmente hablando, era lo máximo en la tierra ante Dios en este momento. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec, figura de Cristo, es lo único superior a Abraham, Cristo mismo.
Por eso Abraham se explica que le dé el botín. Y por eso Melquisedec bendice a Abraham, porque siempre el mayor bendice al menor. Entonces, ¿qué vemos acá? Su grandeza, su superioridad. Así que primero vemos su realeza y después vemos su superioridad. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, no había necesidad de otro sacerdote que se levante por el orden de Melquisedec. Verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿A causa de qué? De su debilidad y su ineficacia. Porque ustedes saben que en el sacerdocio arónico, las personas que recibían un tranquilizante, porque la sangre de los animales tapaba el pecado, pero Dios sabía que estaba ahí. Pero cuando Cristo quita de en medio el pecado, lo echa a sus espaldas, lo entierra en lo profundo de la mar, lo quita de su memoria y dice, nunca más me acordaré, eso realmente es darle fin al pecado. Y esa es la eficacia del sacerdocio de Cristo. Por eso decimos su realeza, su superioridad, su eficacia. Fue necesario otro orden de cosas, el orden de Melquisedec, el orden del sumo sacerdocio de Cristo, porque le dio fin al pecado. Y en el cielo nunca más tendremos memoria de nuestros pecados. ¡Qué maravilla! ¡Qué consolación! Y dice también en cuarto lugar, el versículo 17, se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. En el sacerdocio arónico se ponía viejito el sacerdote, se moría y aparecía la sucesión, su hijo. Pero Cristo, recibiendo el sacerdocio por resurrección, tiene un sacerdocio eterno, eterno. Por eso decimos su realeza, su superioridad, su eficacia, su eternidad. Pero hay algo más bonito todavía, que dice acá, dice en el 23, los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No cambia jamás. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Así que es realeza, grandeza, eficacia, eternidad, inmutable, inmutable. Nos falta el sexto está allí en el verso 26. Tal sumo sacerdote nos convenía. Tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué dice? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La palabra sublime significa más allá de un límite, sublímite. Sublime quiere decir sublímite, más allá de toda limitación. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos la limitación y solamente nos conformamos de decir, sé que mi Salvador es sublime, porque no conoció pecado. Santidad, 3 veces santo, puro, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Y decimos, ¿qué puede más haber? ¿Cómo va por 6? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el 7? Yo a mis alumnos en el Instituto Bíblico les dejo un rato pensar. Y ellos tienen que escudriñar este capítulo. Pero este capítulo termina en el versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Acá está la séptima, la clave. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo. Dios, la segunda persona, el Hijo, cuya característica, ¿cuál es? Divino. Su deidad. La maravilla de mi sumo sacerdote es que aparte de ser un rey superior, eficaz,
eterno, inmutable, sublime, es divino. Es divino, es Dios mismo. Es mi Dios y Salvador Jesucristo. Primera Juan 5:20. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra a cada corazón. No hay cosa más preciosa para entender y terminar estos conceptos que descubrir que nuestro sumo sacerdote, que aquel que está ante Dios en mi lugar, defendiéndome, cuidándome, purificándome cada día, llenándome con su poder, dándome razón, sentido y dándome proyección en la vida, es aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oramos, mi querido Señor. Y nos inclinamos ante ti, Padre amado, para decirte muchas gracias. No merecíamos nada de todo esto. Indignos, pecadores, inconstantes, imperfectos, pero la gracia tuya, ese don inmerecido de extenderte increíblemente en favor nuestro, rodearnos de ese favor, sostenernos con tu favor, proyectarnos, llenarnos de vida. Te alabamos, Señor. Te damos las gracias por tu Hijo amado que entregaste en la cruz por amor de nosotros. Te alabamos, te manifestamos nuestro amor. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.